Leyes del movimiento. Entonces, vamos a analizar, antes de empezar con las leyes del Newton, vamos a analizar los tipos de fuerzas que trabajamos en mecánica. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de fuerzas. Tenemos unas fuerzas de contacto y unas fuerzas que no necesariamente tienen que tener contacto, o sea, unas fuerzas sin contacto. Algunos ejemplos de fuerzas de contacto. Por ejemplo, aquí vemos que una persona está alando un resorte, ¿sí? Entonces ahí pues necesariamente para estirar el resorte necesitamos tener un contacto con él, ¿verdad? En la segunda imagen podemos ver una niña a la cual está alando un cochecito y ese coche, pues para que se mueva el coche necesariamente tiene que ejercerle una fuerza, ¿verdad? Una fuerza al cochecito para que él pueda andar. Entonces también necesitamos, es una fuerza de contacto. En la siguiente imagen tenemos un jugador, ¿verdad? El cual va a patear la pelota y para que esa pelota tome un movimiento, pues necesariamente tiene que el jugador golpearla, ¿verdad? Como lo vemos ahí, el jugador la está golpeando con el pie para que ella empiece a moverse, que tenga una trayectoria en ese sentido. Esas son algunas de las fuerzas de contacto, ¿verdad? Fuerzas de la naturaleza con ejemplos cotidianos, ¿verdad? De la vida normal, en las cuales evidenciamos estas fuerzas de contacto. Hay otras que no necesariamente deben estar en contacto para que haya una fuerza. Por ejemplo, en este gráfico tenemos, un imán y tenemos un imán, tenemos un imancito y tenemos un pedazo de hierro. Entonces, pues obviamente el imán va a sentir o va a atraer el trozo de hierro, ¿verdad? Entonces no necesita estar pegado el imán al hierro para que se sienta esa fuerza ahí de atracción. ¿Listo? Entonces ahí también evidenciamos un tipo de fuerza, pero ya no de contacto, sino pues sin contacto. Este tipo de análisis, ¿verdad? Estas fuerzas sin contacto se analizan ya en electromagnetismo, ¿listo? Nosotros en mecánica trabajamos estas fuerzas de contacto. Una de las fuerzas que vamos a analizar en nuestros ejercicios es el peso. Lo representamos con la letra W, ¿verdad? Entonces, matemáticamente el peso lo podemos representar con igual a la masa por la gravedad, la masa del objeto por la gravedad en donde se esté ejerciendo la gravedad del planeta en el que esté, ¿sí? En el que esté el objeto, porque podemos estar haciendo ejercicios acá en la Tierra, pues la gravedad la tomaríamos como 10 aproximadamente, ¿no? Porque es 9,8, pero también se pueden hacer ejercicios pues en la Luna o en otro tipo de planeta, ¿verdad? En los cuales la gravedad pues ahí variaría. Entonces debemos tener en cuenta esa parte. La dirección, como es un peso, ¿verdad? El peso es una fuerza y las fuerzas son vectoriales, pues tienen magnitud y dirección. Entonces la magnitud la hallamos multiplicando la masa por la gravedad y la dirección, pues ¿qué dirección va a tener el peso? Pues va a tener la dirección de la gravedad. Es decir, que este peso siempre lo vamos a representar hacia abajo. En los ejemplos a continuación. Más adelante vemos cómo lo vamos a representar. La unidad del peso, de nuestra fuerza que es el peso,
La masa es en kilogramos y la gravedad metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, eso nos da un newton. ¿Listo? O sea que el peso lo vamos a dar en newton. Todas las fuerzas la damos en unidades de newton. Lo representamos con la letra mayúscula N. Aquí vemos entonces que tenemos un objeto, ¿verdad? Bueno, tenemos un objeto en el cual nosotros vamos a analizarle el peso, cómo va el peso. Entonces aquí representamos el peso con una flecha que va dirigida hacia abajo, siempre hacia abajo porque es la dirección de la gravedad. ¿Sí? Aquí está sobre una superficie horizontal, entonces la dibujamos hacia abajo. Aquí la masa, que es esta que tenemos en color beige, esta masita también tiene un peso, ¿verdad? Y ese peso también va hacia abajo. Observemos cómo debemos dibujar ese peso hacia abajo, sin importar sobre qué superficie está, ¿sí? Si está sobre una superficie horizontal o si está sobre una superficie inclinada, siempre el peso lo vamos a dibujar hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo, lo que les estaba comentando, que el peso pues depende de dónde esté ubicado la persona, el objeto o la partícula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que una persona, aquí tenemos una persona que está en la luna. Entonces, esta persona que está en la luna, esa persona pesa 120 kilogramos, por lo tanto, el peso de esta persona en la luna son 200 newton. ¿Por qué 200 newton? Porque la gravedad de la luna es un sexto de la gravedad de la Tierra, ¿sí? Entonces, la gravedad de la luna es igual a un sexto de la gravedad de la Tierra, o sea, un sexto de 10. Un sexto de 10, ¿verdad? Que es la gravedad de la Tierra, es decir, que es un sexto dividido por 10 viene siendo de 1,66, es la gravedad. La gravedad de la luna, ¿listo? Entonces 1,66 lo multiplican por 120, entonces nos da un valor de 200 newton, ¿listo? Entonces por eso es que aquí tenemos un peso de 200 newton. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá, la misma persona, sí, podemos tener la misma persona que pesa 120 kilos, pero ahora, pues, esta persona se encuentra en la Tierra. Entonces, como se encuentra en la Tierra, la gravedad de la Tierra es 10, por lo tanto, va a tener un peso de 1200 newton, ¿sí? Entonces, nos varían los pesos a pesar de que es la misma persona, pero pues los pesos son diferentes porque están en diferentes lugares, ¿sí? Otra fuerza que nosotros debemos analizar es la fuerza normal. La representamos con la letra Fn, ¿listo? Así representamos la fuerza normal. La fuerza normal, sí, vamos a tener fuerza normal cuando el objeto está sobre una superficie. Sí, y solo sí cuando está sobre una superficie. Entonces, si por ejemplo el objeto está colgando, pues obviamente no va a tener una fuerza normal, no debemos dibujarle una fuerza normal porque ahí no tendría una superficie en la cual está puesta el objeto. ¿Y en qué dirección está? Entonces, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, unidades, pues ya sabemos que como es una fuerza, la unidad es newton, y entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos un libro que está sobre una superficie, esta es la superficie, ¿verdad? Puede ser una mesa,
y entonces la superficie es esta, o sea que perpendicular a la superficie, esta superficie está horizontal, perpendicular vamos a tener nuestra fuerza normal, ¿verdad? Aquí también pues también le dibujamos el peso, ¿verdad? El peso que viene siendo hacia abajo. Entonces siempre va a ir perpendicular a la superficie. Tenemos acá que, pues, una masita que va, una masa, ¿verdad? Que está sobre una mesa. Entonces, observemos acá que vuelve y hacemos el mismo análisis. La superficie de la mesa está horizontal, por lo tanto, esta viene siendo, ¿qué? Esta viene siendo mi fuerza normal. Mi fuerza normal que está perpendicular a la superficie. Acá tenemos otro ejemplo en el cual pues ahora nuestra masa, esta viene siendo la masa, está sobre un plano inclinado. Cuando está sobre un plano inclinado seguimos haciendo el mismo análisis y entonces decimos pues si esta es la superficie perpendicular a la superficie que vamos a tener, pues la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza normal va en esta dirección, perpendicular a la superficie. Siempre debemos respetar eso, la perpendicularidad. Tensión. Entonces, la tensión, borro un momentico. La tensión. Entonces, la tensión es otra fuerza y la representamos con la letra T. Y la tensión, vamos a dibujar tensión cuando tenemos presencia de cuerdas, lazos, cables, varillas, etcétera, como lo quieran ver ustedes. Siempre que tengamos presencia de esos objetos, pues nosotros vamos a decir que tenemos una tensión. La dirección, ¿qué dirección va a tener la tensión? La tensión tiene la dirección de la cuerda, ¿listo? Entonces siempre va a tener la dirección de la cuerda. La unidad Newton y entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá tenemos una masa, ¿verdad? Tenemos una masa que está colgada con un lazo. Entonces, ¿cómo va la tensión? Pues esta masa va a sentir una tensión hacia arriba, ¿verdad? Va a sentir una tensión hacia arriba y porque la cuerda está en esa dirección. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos otros ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos a una persona que está colgando, ¿verdad? De una cuerda y esa cuerda está atada a otras cuerdas. Entonces, como tenemos acá diferentes cuerdas, en cada cuerda va a haber un tipo de tensión. Entonces, vamos a dibujarle la tensión. Si analizamos la persona va a sentir una tensión hacia arriba, ¿verdad? Esa sería como una tensión, llamémosla tensión 1, ¿sí? La que va a sentir la persona, si estamos analizando desde la persona. Ahora, si nos paramos en el nudo, aquí en esta conexión donde tenemos la conexión de varias cuerdas, pues vamos a ver qué siente el nudo. Entonces, ese nudo va a sentir diferentes tensiones, va a sentir una tensión que va en esta dirección, ¿verdad? Llamémosla tensión 2, que está con un grado de 37 grados, con un grado de inclinación de 37. ¿Qué más va a sentir este nudo? Pues una cuerda que la está jalando hacia acá, vamos a llamarla tensión 3, ¿verdad? Porque sería otra cuerda diferente a las dos anteriores. Y además, ese nudo también siente una tensión hacia abajo, ¿verdad? Esta tensión que está acá, que es igual a la tensión que está haciendo esta persona. ¿Listo? Esa tensión también tiene, pues también la llamamos T1 porque está sobre el mismo cable, ¿sí? Sobre el mismo lazo.
Entonces, por lo tanto, es la misma tensión. Entonces, vamos a tener 3 tensiones. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Súper importante que yo les recomiendo, por favor, que enumeren las tensiones, porque luego cuando ustedes estén planteando sus ecuaciones, pues van a ver, se van a dar cuenta o no van a notar cuál tensión es cuál de cuál masa, ¿sí? Entonces, importante no es que pongan T1, T2 o T3, pueden ponerle cualquier nombre, lo importante es que identifiquen cuál tensión es la de cada masa. Fuerza de rozamiento. Perdón. Entonces, en cuanto a la fuerza de rozamiento, pues, que es nuestra siguiente fuerza, la representamos con la letra FR. Esa fuerza de rozamiento también en algunos libros o algunas personas también le dicen fuerza de fricción, es equivalente, ¿verdad? Podemos llamarla fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Se opone al movimiento, entonces la dirección de esta fuerza es opuesta al movimiento, entonces dependiendo hacia dónde se nos va a mover el objeto, entonces contraria a este movimiento, pues vamos a tener esta fuerza de rozamiento. Unidad Newton, ¿verdad? Porque es una fuerza y tiene una ecuación igual, parecida, o sea, tiene una ecuación, una representación matemática como la del peso. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, recordemos que es esto. Mu es el coeficiente de fricción, no es la fricción, ojo, porque algunos cometen ese error, ese es un error muy frecuente que cometen, y esta fuerza Fn viene siendo la fuerza normal. ¿Listo? Entonces, no pueden cometer ese error. Esto es fuerza normal y mu es el coeficiente de fricción, que es totalmente diferente a la fricción. El coeficiente de fricción no tiene unidades, mientras que la fuerza de fricción sí tiene unidades. Mire, estamos diciendo que es Newton. Entonces, ojo con ese concepto ahí, por favor, que es súper importante. Entonces, la fuerza de fricción, ¿qué es? O bueno, ¿cómo la evidenciamos en los ejercicios? Entonces, la fuerza de fricción es necesariamente debe haber dos superficies, ¿verdad? Que están en contacto. Entonces, pues aquí sí vemos, tenemos un zoom de aquí el contacto que tienen estas dos superficies, el bloque y el piso. Y en este zoom alcanzamos a ver aquí una rugosidad. Eso es lo que nos proporciona la fricción, ¿sí? Porque como las superficies no son totalmente lisas, entonces en el contacto entre esas dos superficies vamos a tener una rugosidad, la cual nos va a generar una fricción. ¿Listo? Eso es. ¿Cuándo van a poner ustedes fricción? En algunos casos les van a decir que las superficies son totalmente lisas. Cuando asuman eso o cuando el ejercicio les diga que las superficies son totalmente lisas, pues ahí no van a tener fricción, ¿verdad? Porque el rozamiento o la rugosidad que van a tener esas superficies va a ser mínima, o sea, pues va a tender a cero la fuerza de fricción. Entonces, en esos casos no consideran fuerza de fricción. ¿Listo? ¿Cuándo consideran fuerza de fricción? Cuando les dice una superficie con un coeficiente de fricción de tanto, entonces automáticamente pues ustedes dicen, tenemos una fuerza de fricción. ¿Listo? O si también el ejercicio les dice hallen la fuerza de fricción, entonces pues obviamente ahí de una ustedes dicen necesariamente la superficie tiene una fuerza de fricción. En los casos que no se los nombre, pues ustedes no la consideren, ¿verdad? No la tomen en cuenta porque eso sería una incógnita más. Entonces, entre más incógnitas van a necesitar más ecuaciones y pues también se nos va a complicar un poquito más el ejercicio. Entonces, deben ser cuidadosos cuando consideran cuando hay fuerzas, cuando hay fuerza de fricción y cuando no hay fuerza de fricción. ¿Listo?
Por ejemplo, aquí vamos a asumir que esta superficie verde es una superficie, supongamos que es un piso, ¿sí? Entonces vamos a analizarle la fricción a esta masita. Entonces, esta masa M, vamos a ponerle aquí para que no nos confundamos, esta masa M, ¿verdad? Si supongamos que se nos va a mover en este sentido, ¿verdad? Que esta es la velocidad, o bueno, se nos va a acelerar, digamos que esta sea la aceleración. Entonces, si este objeto se mueve en este sentido, pues la fuerza de fricción va a ir en el sentido contrario, es decir, que la fuerza de fricción va en esta dirección. ¿Sí? Esta que viene siendo la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, como la quieran tomar. ¿Listo? En contraria, opuesta al movimiento del objeto. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos acá que este objeto, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí esta masa M2, digamos que se llama M2. Esta M2 está sobre un plano inclinado, entonces digamos que esta masa va a moverse en esta dirección, ¿sí? Se va a deslizar sobre el plano inclinado. Y si se va a deslizar sobre el plano inclinado, pues decimos, pues esta es la aceleración del objeto. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento, ¿qué viene siendo? La fuerza de rozamiento viene siendo entonces, la vamos a dibujar contraria al movimiento. Entonces, iría en esta dirección, es decir, que esta viene siendo nuestra fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, de esa forma dibujamos la fuerza de rozamiento siempre opuesta al movimiento. Los diagramas de cuerpo libre, nosotros los hacemos, ¿verdad? Los hacemos para cada una de las masas, ¿verdad? Y para los nudos. Entonces, los diagramas de cuerpo libre son diagramas vectoriales, ¿verdad? Una representación vectorial en el cual nosotros dibujamos todas las fuerzas de un objeto. ¿Listo? Ya les dije, de una masa o de un nudo. ¿Listo? En la cual independizamos, ¿sí? Por eso es que se llaman diagramas de cuerpo libre, porque solo dibujamos las fuerzas presentes en ese objeto en particular. ¿Listo? ¿Cuántos diagramas vamos a tener en cada ejercicio? Pues eso depende de la cantidad de ¿qué? De masas y la cantidad de nudos presentes en el ejercicio. Es decir, por cada masa vamos a tener un diagrama y por cada nudo vamos a tener un diagrama. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos masas y un nudo, digámoslo así, dos masas y un nudo, entonces vamos a tener 3 diagramas de cuerpo libre. Si tenemos 5 masas, pues vamos a tener 5 diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Los trabajamos de esa forma. Por cada diagrama de cuerpo libre vamos a tener 2 ecuaciones. ¿Listo? 2 ecuaciones por cada diagrama de cuerpo libre. Una ecuación en el eje X y una ecuación en el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X y otra sumatoria de fuerzas en Y por cada diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, de ahí, entonces, si nosotros tenemos dos masas, entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a tener? Entonces, vamos a tener por cada diagrama 2 ecuaciones. Si tenemos dos masas, tendremos 2 diagramas, por lo tanto, tenemos 4 ecuaciones. Y así sucesivamente. Si tenemos 5 diagramas de cuerpo libre, tendríamos 10 ecuaciones, 2 por cada diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos, ¿verdad? De unos diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos acá un objeto, ¿verdad? Esta masa de la cual está colgada de 2 cuerdas. Entonces, el diagrama para esta masa vamos a tener
vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un peso, ¿verdad? Que va dibujado hacia abajo, que lo representamos con masa por gravedad, ¿verdad? Esto es igual a ¿quién? Al peso, esto es igual al peso, a W, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener también, pues como hay dos cuerdas, pues tenemos dos tensiones. ¿Listo? Una tensión acá y otra tensión acá. El ángulo, ¿cómo se nos está formando ese ángulo? Entonces el ángulo se nos está formando con el eje Y, por lo tanto aquí también lo ubicamos con respecto al eje Y. Entonces podemos descomponer, ¿verdad? Porque vemos que esta tensión y esta tensión no está sobre ninguno de los ejes, entonces por lo tanto va a tener componentes. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues si el ángulo se nos está formando acá en el eje Y, entonces con respecto al eje Y vamos a tener el lado adyacente. Y el lado adyacente lo representamos con coseno. Mientras que el lado en X, la componente en X, voy a dibujarles acá la componente en X, vamos a dibujarla de verde. Esta sería nuestra componente en X, que viene siendo esta que tenemos acá. Y esa componente en X, pues observemos acá que es el lado opuesto al ángulo. Entonces, como es el lado opuesto, por lo tanto es con seno. Lo mismo pasa para el otro análisis de la otra tensión. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos a repasar la parte vectorial que vimos en nuestro primer corte, ¿verdad? Que la debemos tener muy clara. Acá tenemos dos masas, ¿verdad? La masa 1 y la masa 2 están sobre una mesa, ¿sí? Sobre una mesa, y esas dos masas están atadas por una cuerda que está pasando por una polea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama que vamos a tener es para la masa M1. Entonces, observemos, para M1 está sobre una superficie M1, por lo tanto tiene fuerza normal. Acá pues a veces la llamamos Fn, a veces la llamamos N, pero pues entonces tenemos fuerza normal. ¿Qué más tenemos en esta masa? Pues hay una cuerda hacia ese lado, por lo tanto vamos a tener una tensión. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Pues como tiene una masa, tiene un peso, ¿verdad? Que está representado M1 por G. Supongamos, aquí también podemos, pues no lo dice el ejercicio, pero también pues cuestión de análisis, una fricción, vamos a dibujarle acá una fricción. Pues si vemos este tipo de ejercicio, pues creemos o asumimos que eso va a bajar, ¿sí? Que esta masa 2 cae y que esta masa, o sea, que el movimiento de este sistema va a ser en esta dirección. Entonces, como consideramos este movimiento, entonces esta masa se mueve hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿verdad? Que vamos a analizar, iría en esta dirección. Esta sería nuestra fuerza de rozamiento o nuestra fuerza de fricción, como la quieran ver. ¿Listo? Para M1. Ahora analicemos M2. ¿Qué pasa para M2? Entonces, M2 tenemos la tensión, ¿verdad? Tenemos una cuerda, entonces pues la tensión va en la dirección de la cuerda, y también tenemos una masa, entonces pues también se le dibuja un peso. ¿Listo? No tenemos más nada porque esta masa no está sobre una superficie, por lo tanto no vamos a dibujarle fuerza normal y pues tampoco va a tener fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces esa sería nuestro diagrama para nuestros diagramas de cuerpo libre para estas dos masas. Continuamos entonces. Tenemos acá otro dibujito. Entonces, en ese dibujo, pues tenemos presencia de dos masas, masa 1 y masa 2, ¿verdad? Y esas masas, pues, están atadas a una cuerda. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para la masa 1.
Entonces vemos que tenemos un peso 1, ¿verdad? Y tenemos una tensión. Para la masa M2 vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una masa, un peso, ¿verdad? Que también va hacia abajo y una tensión 2. ¿Listo? Acá en este diagrama dicen tensión 1 y tensión 2, pero en realidad como es la misma cuerda, pues nosotros podemos asumir que la tensión 1 y la tensión 2 es la misma. Entonces podríamos nombrarlas, solo dejarlas tensión así solitas. ¿Listo? Sin tensión 1, sin tensión 2. Podríamos dejarla así sola. Otro diagrama, otro tipo de ejercicio que podemos encontrar es este. Entonces aquí tenemos un objeto, ¿verdad? Un carrito en este caso. Un carro en el cual se nos va a mover el carro, se nos va a mover hacia arriba, ¿sí? Se ve que está hacia arriba, entonces digamos que esta va a ser la aceleración, ¿sí? Que va a tener una aceleración hacia arriba, tenemos un plano inclinado, ¿verdad? Está sobre un plano inclinado, por lo tanto nuestro diagrama va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener una fuerza normal, entonces esto es una fuerza normal, ¿verdad? Esta fuerza normal que está perpendicular. Esta es la superficie, por lo tanto, esta viene siendo la superficie. Vamos a dibujarla acá de otro color para que la identifiquen. Dibujemos la acá amarilla. Entonces, esta superficie está aquí, por lo tanto, esta superficie va acá. Es esta misma, son líneas paralelas, esas dos líneas amarillas. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí le colocamos una fuerza, ¿verdad? Que este auto se le está ejerciendo una fuerza hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué más se le está dibujando? Se le está dibujando un peso, ¿verdad? Hacia abajo. Observen que el peso siempre va hacia abajo. El ángulo, ¿por qué queda ahí el ángulo? Entonces, el ángulo queda ahí porque nosotros trazamos perpendiculares para ubicar el ángulo, para trasladar este ángulo al diagrama, trazamos perpendiculares, ¿sí? Entonces, ¿cómo trazamos perpendiculares? Muy fácil. Entonces, miramos acá, vamos a trasladar esta línea, el ángulo beta, este ángulo beta que tenemos acá, está en esta línea que le acabé de hacer con dos rayitas, y esta línea que tiene así una S. ¿Sí? El ángulo beta está sobre esas dos líneas. Entonces, una perpendicular a esta línea que tenemos dos rayitas, una perpendicular, pues recordemos primero, si hagamos ahí un paréntesis, que unas líneas perpendiculares, una así y la otra viene así. Son líneas perpendiculares. Entonces, si necesitamos una línea perpendicular a esta que tiene dos rayitas, pues primero vamos a hacer esa línea. Esta línea está horizontal, entonces esa línea horizontal quedaría acá, esta que acabé de hacer. Entonces, una perpendicular a esta línea, ¿qué viene siendo? Pues viene quedando, si esta es mi línea horizontal, una perpendicular viene siendo el peso. Es decir, que el peso viene siendo mis dos rayitas. El peso viene siendo la línea de dos rayas. Esta perpendicular viene siendo el peso. Ahora vamos a buscar la perpendicular a esta línea, ¿verdad? Que también conforma, hace parte del ángulo beta. Entonces, la perpendicular de esta línea, pues, esta es la línea para, la perpendicular viene siendo esta acá, que acabé de dibujar. ¿Por qué? Porque esta es la línea amarilla, entonces esta línea amarilla, esta línea amarilla esta línea amarilla está paralela a esta línea. Por lo tanto, la perpendicular a esta línea que estoy señalando viene siendo esta línea. Entonces, por eso esa es la que va a llevar pues, el gusanito ahí.
Entonces observemos que ya trasladamos los dos palitos y el gusanito, lo trasladamos acá. O sea, es decir, estas dos líneas que ahora tienen los mismos símbolos van a ser las perpendiculares de este ángulo, ¿sí? Son las líneas que me van a formar el ángulo. Entonces, entre las mismas líneas están los mismos ángulos. Entonces, como estas dos líneas quedaron señaladas, es decir, que el ángulo me queda aquí, mire, mire el ángulo beta donde está señalado. ¿Listo? Entonces, el ángulo quedó de esa forma. Más adelante en los ejercicios vamos a hacer otros ejercicios de traslado de ángulos para que nos quede un poquito más claro ese tema. Listo. Acá también podemos dibujar la fuerza de fricción, ¿no? Podríamos dibujarle la fuerza de fricción a este carrito. Entonces, la fuerza de fricción podríamos dibujarla ¿hacia dónde? Entonces, esa fuerza de fricción pues se opone al movimiento. Si el movimiento va hacia arriba, la fuerza de fricción sería hacia abajo. Esta quedaría como la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, lo primero para hacer ejercicios, entonces cuando estemos abordando estos ejercicios de fuerzas, lo primero que ustedes deben hacer es analizar en diagramas de cuerpo libre todas las fuerzas presentes, ¿listo? Sin inventar, ¿no? Sin inventar, pero tampoco pueden dejar, se les puede olvidar una fuerza, entonces deben estar como muy concentrados con esa parte para no cometer ningún error. ¿Listo? Primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton dice que en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto quiere decir que si un objeto está en reposo, ¿verdad? Que no tiene velocidad ni nada, está en reposo, él va a mantener su reposo hasta que una fuerza externa lo saque de ese reposo, ¿sí? Que lo llegue y lo mueva, entonces pues él ya cambia de su estado de reposo. Y lo mismo sucede cuando un objeto lleva una velocidad constante, o sea, la misma velocidad todo el tiempo. Él siempre va a llevar la misma velocidad hasta que una fuerza externa venga y le haga cambiar esa velocidad, lo acelere o lo desacelere. ¿Listo? Eso es la primera ley pues, de Newton en enunciado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo consideramos la primera ley de Newton? ¿Cuándo sabemos que el ejercicio es de primera ley de Newton? Cuando el ejercicio nos dice que el sistema está en equilibrio, o que están las masas en reposo, o que la aceleración del objeto es cero. En todos esos casos podemos nosotros considerar que estamos tratando con la primera ley de Newton. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, ¿nosotros qué hacemos? Pues como está en reposo con velocidad constante, pues igualamos todas las ecuaciones o todas las fuerzas, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 en X. Y en Y también, ¿por qué? Porque pues todo el sistema está en equilibrio, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Esa ley también la conocen como la ley de la inercia. Por allá en algunos libros o algunos autores también le dicen que es la ley de la inercia, ¿sí? La primera ley de Newton. Vamos a hacer ejercicios y en la que vean la aplicación de esta primera ley de Newton. Dice, un semáforo que pesa 122 newton cuelga un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical,
y se romperán si en ellos supera los 100 newton, es decir, que si hay una tensión mayor a 100 newton, pues esos cables se nos rompen y por lo tanto se nos caería el semáforo. Entonces, la pregunta es, ¿permanecerá el semáforo colgado en esta situación o alguno de los cables se rompe? ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, tenemos el dibujo de la representación gráfica de este enunciado. Entonces dice, pues tenemos un semáforo, ¿verdad? Un semáforo que está atado así, de esta forma. Tenemos 3 cuerdas, mire, tensión 1, tensión 2, tensión 3, tenemos 3 cuerdas y los ángulos ahí en cada uno de estas 2 cuerdas. Esta tensión 3, nos dicen que este cable 1 y el cable 2 no son tan fuertes como el cable 3. El cable 3 es de otro material o bueno, es más fuerte que estos 2 cables. Y estos 2 cables no pueden superar 100 newton. O sea que la tensión en ellos, en cada uno de ellos debe ser menor a 100 newton. Entonces, ¿cómo sabemos si el semáforo se cayó o no se cayó? Es porque tenemos que hallar la tensión que hay en este cable, es decir, la tensión 1 y tenemos que hallar la tensión 2. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ya después de ese análisis, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Entonces, tenemos los diagramas. Pues como tenemos una masa y tenemos un nudo, por lo tanto, vamos a tener 2 diagramas de cuerpo libre. Vamos a analizar cada uno de los diagramas. Para el semáforo, entonces el semáforo que vamos a tener tiene un peso, ¿verdad? Y tiene una tensión 3, este semáforo. El nudo, este es para el nudo, este es el nudo. El nudo que vamos a tener, pues vamos a hacer el análisis. El nudo está acá, este es el nudo, pues va a sentir una tensión 3, ¿verdad? Que es la misma que siente aquí el semáforo hacia arriba. Vamos a tener una tensión 2 y observe cómo se nos está formando ese ángulo de 53, se nos está formando con la tensión y la horizontal. Es decir, buscamos la horizontal y ahí volvemos a ubicar el ángulo. Es decir, que ese 53 trasladado está en con respecto al eje X, que es nuestro eje horizontal. T1 tiene un ángulo de 37 con la horizontal, por lo tanto aquí también nos queda el ángulo de 37. ¿Listo? Esos son nuestros diagramas. Listo, entonces ya analizando los diagramas de cada uno de los cuerpos del semáforo y del nudo, proseguimos planteando las ecuaciones. Entonces, para el semáforo, entonces sumatoria de fuerzas en X para el semáforo, pues no tenemos ninguna fuerza en X para el semáforo, entonces por lo tanto queda así la primera ecuación. La segunda es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para el semáforo. Entonces, ¿en Y qué tenemos? En Y tenemos una tensión 3 menos el peso del semáforo, igual a 0. ¿Listo? Podemos reemplazamos el peso del semáforo, que es 122, el ejercicio no lo daba, y despejamos, por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar la tensión 3. Entonces, la tensión 3 nos da un valor de 122. ¿Listo? ¿De dónde? Este menos 122 pasa al otro lado del igual, por lo tanto, queda positiva. Y entonces ya tenemos el valor de la tensión 3 con la ecuación del semáforo. Luego, ¿qué hacemos? Pues para hallar el valor de las otras tensiones, pues nos apoyamos con la ecuación del nudo al analizar el diagrama de cuerpo libre del nudo. Entonces, para el nudo, recordemos cómo era nuestro diagrama. Este era nuestro diagrama para el nudo. Y entonces tenemos lo siguiente, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas vamos a tener en X aquí para el nudo? Entonces, en X vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener
T1, la componente de T1 aquí en el eje X, es decir, proyectar T1 sobre el eje X. Observamos que esa componente queda sobre el eje X negativo, por lo tanto aquí tenemos un menos. Y coseno porque comparte ángulo, entonces menos T1 coseno de 37. ¿Qué otra componente tenemos? Entonces tenemos para T2, tenemos que da positivo porque al proyectar T2 sobre el eje X, pues nos da sobre el eje X positivo, y con coseno porque comparte ángulo, entonces coseno de 53 y positivo. Esa la llamamos la primera ecuación. Luego, ¿qué hacemos? Como de ahí vemos que tenemos dos incógnitas, T1 y T2, y solo una ecuación, entonces pues nos apoyamos de la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Entonces, miramos qué fuerzas tenemos en Y. Entonces, en Y tenemos la componente de esta T1, ¿verdad? Que viene así hacia arriba, y el seno porque viene siendo el lado opuesto. Sería aquí esta componente que tenemos acá. Esta que es paralela aquí al eje Y, ¿verdad? Es paralela al eje Y, por lo tanto, tenemos la componente Y que nos da seno porque es el opuesto. Listo, positiva porque va hacia arriba. Acá esta T2 también nos da positiva, ¿verdad? Porque está sobre el eje Y positivo, se nos proyecta sobre el eje Y positivo. Y T3 si nos queda hacia abajo, por lo tanto es menos T3 igual a 0. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reemplazar la tensión T3, ¿verdad? Que ya la hallamos, que da un valor de 122. La reemplazamos acá en esta ecuación y nos queda que esta ecuación 2 tenemos dos incógnitas, T1 y T2. Y en la ecuación 1 también tenemos las mismas incógnitas, T1 y T2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos estas dos incógnitas, entonces, dos incógnitas, dos ecuaciones, pues procedemos a solucionar nuestro sistema. Ya tiene solución porque tenemos igual cantidad de incógnitas, en este caso son dos, igual cantidad de ecuaciones, dos ecuaciones. Entonces ya tiene solución nuestro sistema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Lo podemos solucionar por cualquier método que ustedes solucionen, que se les facilite, ¿verdad? El método que más se les facilite para solucionar ecuaciones con dos incógnitas. Pueden hacerlo por sustitución, igualación, eliminación. ¿Listo? Entonces, acá yo voy a usar sustitución. Entonces, sustituir es despejar una de las incógnitas en una ecuación y se sustituye en la otra ecuación. Ese es el método de sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que va a continuación dice que vamos a despejar T2 en la ecuación 1. Entonces, en esta ecuación 1 vamos a despejar T2. Entonces, para despejar T2, este término está negativo, pues pasa al otro lado positivo y el coseno está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, nos quedó de la siguiente forma. Entonces, nos queda T1 coseno de 37 sobre coseno de 53. Acá pueden hacer esto en la calculadora, ¿sí? Coseno de 37 sobre el coseno de 53, o lo pueden llevar así hasta el final y al final pues reemplazan todo en la calculadora, como decían. Sustituimos este T2 en la ecuación 2. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos quedó de la siguiente forma. Nos queda que T1 seno de 37 más T2, pero ¿quién es T2? T2 es T1 coseno de 37 sobre el coseno de 53, perdón, seno de 53 menos 122 igual a 0. Entonces observamos aquí que ya al hacer esa sustitución, pues lo que hacemos es reducir todo a una incógnita. Ahora, ¿cuál es nuestra única incógnita? Nuestra única incógnita es T1. ¿Qué nos queda hacer? Pues despejar T1. ¿Cómo hallamos T1? ¿Cómo solucionamos T1? Entonces, lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, podemos hacer estos valores, ¿verdad? Podemos sacar un factor común de estos dos términos. Vamos a dejar incógnitas a un lado y
los números lo vamos a pasar al otro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí ya tengo la respuesta, ¿verdad? Ya ustedes pudieron observar la respuesta, pero pues voy a hacerlo con un paso más para que ustedes vean cómo lo solucionamos y verá que es fácil. Entonces, vamos a dejar incógnitas a un lado. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Nuestra incógnita está acá en este término y este término. Es decir, que este número lo puedo pasar al otro lado. Y de una voy a sacar factor común de esto y voy a hacer en la calculadora, ¿no? O primero lo hacemos en la calculadora y luego sacamos factor común, sí, para que no se pierda. Entonces acá nos queda el primer término, nos queda T1 por el seno de 37. El seno de 37 es 0,60. Entonces por 0,60. Listo. Más T1, ¿verdad? Más T1 por el coseno de 37 vamos a hacer toda esta operación la podemos poner en la calculadora. Entonces nos da coseno de 37 por el seno de 53 dividido en coseno de 53. Listo, nos da 1,059, o sea, 1,06. Entonces, esto nos da 1,06. Igual voy a rectificarlo. Coseno, ustedes también lo pueden hacer en su calculadora, ¿verdad? Para ir rectificando los valores. Seno de 53 dividido en coseno de 53. Sí, da 1,06. ¿Listo? Entonces, T1, 0,6. Igual, ya les dije que el C122 lo podemos pasar al otro lado al igual a 122. Entonces, ¿qué observamos acá? Observen lo que tenemos. Ya tenemos pues un poquito más simplificada nuestra ecuación. Entonces, aquí tenemos en estos dos términos que tenemos factor común, podemos sacar factor común T1. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar factor T1, factor común T1 y me quedó entonces 0,60 más 1,6, 1,06, perdón, 1,06 igual a 122. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos esa operación, nos da 0,6 más 1,06 me da 1,66. Entonces, esto nos quedó T1 y ese 1, este término, ¿qué pasa? Este término que tenemos acá dentro del paréntesis está multiplicando a T1, entonces de una vez lo voy a despejar, como está multiplicando pasa al otro lado de dividir, por lo tanto T1 me quedó T1 igual a 122 dividido, ¿verdad? Dividido en 0,60 más 1,06 me da 1,66. ¿Listo? Entonces, 122 dividido en 1,66, 1,66 me da 73,5. Es decir, que T1 me da 73,5. ¿Sí? 73,4, bueno, ahí la aproximamos a 73,5. Entonces ya saben cómo salió este T1. ¿Listo? Este T1. Y T2, entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues como ya conocemos T1, pues nos vamos y reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones en la que aparezca T2, ¿verdad? Por ejemplo, pueden reemplazarlo acá. Y entonces nos quedaría ¿cuánto? Entonces vamos a sustituir acá, entonces nos queda T2 es igual a T1, pero T1 ¿qué valor tiene? 73,4, ¿verdad? 73,4 por el coseno de 37 dividido en el coseno de 53. ¿Verdad? Entonces nos da un valor de 97,4.
Entonces está acá 97,4. 97,4 newton, ¿no? Entonces ahí está la solución. Entonces observemos, lo que nos pedían era averiguar el valor de las tensiones de T1 y T2, ¿listo? Y que esas tensiones no podían superar los 100 newton porque si no el cable se reventaba, ¿listo? Entonces aquí observamos que T1 nos dio 73,4 y T2 nos dio un valor de 97,4, es decir que nuestro semáforo quedó puesto en su sitio, no se nos cayó y por lo tanto, pues no hubo ningún accidente ni nada de eso. Conservamos el semáforo, aguanta en las cuerdas que le colocaron, aguanta el peso de ese semáforo. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos la próxima clase para continuar con nuestra temática de leyes de Newton. Entonces, en la segunda ley de Newton tenemos que vamos a tener presencia ahora ya de una aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton dice que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Listo? Es directamente proporcional a la fuerza. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente a la masa. ¿Listo? Entonces, matemáticamente es cómo queda enunciada esta segunda ley. Entonces, queda que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Listo? ¿En cuál eje vamos a igualar a masa por aceleración? Porque recordemos que nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Porque estamos trabajando en unos sistemas 2D. Entonces, ¿en cuál eje va a ir masa por aceleración? Pues vamos a igualar a masa por aceleración al eje en el que se mueve el objeto. ¿Listo? Si el objeto se nos está moviendo en Y, pues la sumatoria de fuerzas en Y iría igual a masa por aceleración. Y la de X igual a 0. Pero si tenemos el caso de que el objeto se nos mueva en el eje X, entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración y en Y sería igual a 0. Eso lo debemos tener muy claro, ¿verdad? Debemos identificar en cuál eje es el que se nos va a mover el objeto. Empezamos entonces a hacer ejercicios. Los ejercicios de segunda ley se trabajan igual a los de la primera ley, solo con esta excepción, ¿sí? De tener en cuenta que en qué eje se nos mueve el objeto. ¿Listo? Además, que debemos, para que no nos quede una aceleración, porque la aceleración nos puede quedar positiva o negativa, entonces, y ese signo se nos va a olvidar por allá en algún lado, se nos va a olvidar durante el transcurso que vayamos solucionando el ejercicio. Entonces, para quitarnos ese signo menos que nos va a aparecer en algunas ecuaciones, entonces lo que hacemos es esto. Consideramos, ¿verdad? Tenemos los dos ejes, digamos acá, vamos a explicarles rápidamente. Tenemos acá el eje, tenemos una masita, esta es nuestra masa, ¿verdad? Tenemos acá nuestra masa, esta es nuestra masa, y vamos a asumir, para que me entiendan lo que les quiero decir, vamos a asumir que esta masa se nos va a mover hacia acá. Entonces, observen que yo voy a dibujar ahí la aceleración, ¿verdad? Voy a dibujarle la dirección de la aceleración en el diagrama, pero observen que no lo estoy dibujando aquí dentro del diagrama, o sea, no hace parte de la fuerza porque obviamente la aceleración no es una fuerza. Entonces, yo lo dibujo ahí
por un ladito, ¿verdad? Pero no lo estoy incluyendo dentro de mi diagrama. Tienen que ser muy claros con eso. Entonces, si la aceleración va hacia acá, y normalmente nuestro eje positivo viene siendo este, ¿verdad? Normalmente estos son nuestros ejes positivos. Este es nuestro eje Y positivo y este es mi eje Y X positivo. Entonces, vamos a ponerle aquí un más para que nos quede. Espérame un momento. El más acá. Este es mi eje positivo, ¿verdad? Este viene siendo mi eje positivo de las X y este mi eje Y positivo. Entonces, si nosotros vemos esta masa que tenemos acá, la aceleración iría en sentido contrario. Es decir, que si nosotros hacemos esta ecuación de la segunda ley, diríamos sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, pero observemos que la aceleración es negativa, entonces tendríamos que escribir menos masa por aceleración. ¿Listo? Nuestra sumatoria de fuerzas en X iría menos masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, para quitarnos este menos que yo acabo de poner, porque pues ese análisis está correcto, ¿verdad? La aceleración va en sentido contrario. Entonces, nosotros para quitar este menos que tenemos acá, este menos que yo sé o estoy casi segura que ese menos se les va a olvidar ubicar, entonces si a ustedes se les olvida ese menos, pues su ecuación de ahí para adelante, su ejercicio le va a quedar mal, ¿sí? Van a tener otros valores y bueno, se van a complicar ahí la vida. Entonces, para quitarnos ese menos, lo que hacemos es cambiar los ejes. ¿Listo? Entonces, si este era mi eje positivo, ¿verdad? Normalmente es mi eje positivo. Ahora vamos a cambiar el eje positivo, vamos a poner este eje positivo. Es decir, que este ahora va a ser mi eje X positivo. Este va a ser mi eje X positivo. Por lo tanto, este va a ser mi eje... perdón. Si este es mi eje X positivo, por lo tanto, este va a ser mi eje X negativo. ¿Sí? Entonces, cambié la posición de los ejes. De positivo lo pasé así. Le di un giro de 180 grados. ¿Listo? Puede ser que les parezca como un poquito ¿qué? Un poquito loco hacer esto, digámoslo así, puede ser que les parezca como que eso no está correcto, pero no, sí está bien, porque después más adelante en una ecuación se los voy a demostrar que sí está correcto hacer ese cambio de eje, ¿listo? Entonces, le recomiendo, ¿verdad? Para que se nos olvide entonces este signo menos, como ya cambiamos los ejes, entonces observemos. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? Pues a masa por aceleración, pero observemos, la aceleración está igual en la misma dirección del eje positivo, es decir, que esto que acabamos de dibujar acá, pues esto lo podemos quitar. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X, es igual a masa por aceleración sin ningún signo. ¿Listo? Y ya empezamos a analizar nuestra ecuación normal. ¿Sí ve? Entonces, como ya no tenemos que preocuparnos por ese menos, ¿por qué? Porque ya cambiamos nuestro eje en la dirección de la aceleración. Entonces, es una de mis recomendaciones, que cambien su eje
en la dirección de su aceleración. Si la aceleración va para allá, ese va a ser su eje positivo. ¿Listo? Y lo mismo pasa con Y, ¿no? Lo mismo sucede con Y. ¿Listo? Con Y, ¿qué pasa? Pues digamos, acá tenemos igual nuestros ejes, entonces en Y, normalmente nuestro eje Y positivo es este. Este es nuestro eje Y positivo. Entonces, si nosotros asumimos que la aceleración va hacia abajo, ¿verdad? Si nosotros decimos, no, la aceleración va hacia abajo, entonces, en este caso, pues también nos quedaría sumatoria de fuerzas en Y, entonces nos quedaría sumatoria de fuerzas en Y, igual a menos, ¿verdad? Porque la aceleración va contraria, menos masa por aceleración. Entonces, ahí, aquí es sumatoria, ¿no? ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en Y igual a menos masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración está contraria a nuestro eje. Entonces, para quitar ese menos que acabamos de colocar, lo que hacemos es lo siguiente, lo que ya les enseñé cómo hacer. Entonces, para quitarnos ese menos, lo que hacemos es que este eje lo convertimos en nuestro eje Y negativo. Este va a ser nuestro eje Y negativo. Y cambiamos ahora nuestro eje Y positivo. Nuestro eje Y positivo viene siendo el de abajo. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro Y positivo. Entonces, si hacemos esto, pues la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración. Es decir, que este menos ya no lo tendríamos acá. Y nos quitamos ese signo menos. Este signo menos ya no lo tendríamos acá. Y nos quitamos ese problema de ahí. ¿Sí? Nos quitamos ese signo menos. Entonces, al hacer eso, pues ya no nos debemos preocupar por el signo menos que se nos va a olvidar. Estoy casi segura que se les va a olvidar ese signo. ¿Listo? Igual es decisión de ustedes si quieren hacer ese cambio de eje. ¿Sí? Puede ser que alguien no quiera hacer ese cambio de eje. Entonces, si no hacen el cambio del eje, entonces deben tener en cuenta los signos, ¿verdad? El signo que va acá. ¿Listo? Entonces deben ser muy cuidadosos con esa parte, por favor. Que se lo recalco porque es un error muy común que cometen los estudiantes. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos para nuestro ejercicio. Entonces dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo teta. O sea que no tenemos fricción ahí, ¿listo? La fuerza de rozamiento es 0, no la consideramos porque pues ahí el ejercicio no lo dice. Encuentra la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Entonces observemos que este es un ejercicio que no es numérico, es un ejercicio algebraico. Pero como es un ejercicio algebraico, hay algunos valores que nos dan, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué nos dan? Nos están dando ¿qué? Nos están dando masa M1, nos están dando M1, la masa M2, el ángulo teta y ya. Eso es lo que nos está. Además nos dicen que está sin fricción. ¿Listo? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Ya analizamos en qué dirección se nos mueve el objeto. Entonces, pues acá nos están diciendo que esta masa M1 va a subir y que esta masa M2 va a moverse en esta dirección. ¿Listo? Entonces, empezamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas. Como tenemos dos masas, por lo tanto, tenemos dos diagramas de cuerpo libre.
¿Listo? Entonces, para la masa M1, entonces tendremos, vamos a tener, tenemos la tensión, ¿verdad? Porque aquí hay una cuerda, entonces tenemos una tensión. Y tenemos el peso que va hacia abajo, M1G es el peso. La aceleración pues la podemos dibujar, pero recuerden que la aceleración no está dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre, ahí la dibujamos como por un ladito, ¿listo? Para saber en qué dirección, cuál va a ser nuestro eje positivo, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, para M1, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas igual a 0 en X. No tenemos ninguna fuerza en X. Observemos que estas dos fuerzas están solo en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos en sumatoria de fuerzas en Y? Entonces, vamos a tener la tensión positiva. ¿Por qué la tensión positiva? Porque está en la misma dirección de la aceleración. Es decir, que este pues va a quedar nuestro eje positivo. Entonces nos queda tensión positiva y el peso si va hacia abajo, entonces va negativo. Igual a quién? A M1 por aceleración. Observemos acá el dibujo que la aceleración es la misma para M1 y para M2. Es la misma aceleración porque el sistema se mueve como un todo. ¿Listo? No es que una se mueve con una aceleración, la otra con la otra aceleración, no. Todo se mueve como un todo, por lo tanto vamos a tener una misma aceleración. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo nuestra primera ecuación. Observemos de esta ecuación que vamos a tener. Vamos a tener, no conocemos la tensión. ¿Qué más no conocemos? La aceleración. Conocemos la masa, sí la conocemos. Sí conocemos la masa, conocemos la gravedad y la masa sí la conocemos. Entonces, de esta ecuación 1, observamos que tenemos dos incógnitas, una sola ecuación. Entonces, hasta el momento no tendría solución nuestro sistema. Entonces, lo que debemos hacer es que buscar otra ecuación, ¿verdad? Para que nuestro sistema pues ya tenga solución. Entonces, nos vamos para el diagrama de la masa 2. Este es nuestro diagrama para la masa 2, ¿listo? Entonces, para la masa 2 tenemos que, vamos a analizar un momentico el diagrama. Vamos a tener acá, recordemos, vamos a hacerlo amarillo. Este viene siendo nuestro eje X, ¿verdad? Aquí teníamos nuestro plano inclinado, ¿verdad? Y entonces tenemos una fuerza normal, tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Que está perpendicular a la superficie. Esta línea amarilla representa la superficie, o sea, la fuerza normal, va hacia arriba perpendicular. ¿Qué más tenemos? Tenemos una tensión, que era la cuerda que va ahí está atada, ¿verdad? La masa está atada a la masa 2, a la masa 1, perdón. Entonces tenemos una tensión. Como es la misma cuerda, es la misma tensión, entonces por lo tanto dejamos solo T. Si hubiesen dos tensiones, pues identificamos T1, T2 y así sucesivamente. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues no tenemos fricción, el ejercicio nos dice que no tenemos fricción y también tenemos el peso. Entonces, recordemos cómo ubicábamos el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo, pues, trazamos las perpendiculares con el diagrama, con el ángulo que tenemos en el plano inclinado y entonces el ángulo nos queda acá ubicado. Normalmente cuando tenemos planos inclinados, el ángulo nos va a quedar normalmente, ¿no? Por lo general. El ángulo nos va a quedar acá con respecto al eje Y. ¿Listo? Por lo general nos va a quedar con respecto al eje Y. Entonces, ahí ubicamos nuestro ángulo. Entonces, para M2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener sumatoria de fuerzas en X. Entonces, observemos acá que esta masa se nos va a desplazar en esta dirección, ¿verdad? Se nos va a desplazar en este sentido. Vamos a dibujarle acá la aceleración.
Esta viene siendo la dirección de la aceleración. Como esta es la aceleración, entonces pues este es nuestro eje X positivo. Entonces en X observemos como la aceleración está paralela al eje X, entonces pues por eso es que la sumatoria de fuerzas en X la vamos a igualar a masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos menos T, tenemos la componente del peso en X, esta, ¿no? Porque el peso tenemos acá, recordemos que acá se nos forma la otra componente y esta componente es esta misma que está sobre el eje X. Entonces esta viene siendo mg, que es la del peso, y observemos acá tenemos esta componente y esta componente es el opuesto de este ángulo, por lo tanto es con seno del ángulo, igual a m2 por aceleración. ¿Listo? Esa viene siendo nuestra ecuación número 2. Luego, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué en Y igual a 0? Porque recordemos que esta masa se está moviendo en esta dirección, se está trasladando en el eje X. Esta masa no está haciendo esto, no se está moviendo a lo largo del eje Y, ella no está haciendo eso. Ella solo se está trasladando en el eje X, por lo tanto, en Y pues es igual a 0. Y además, como en Y es igual a 0, pues no es necesario invertir nuestros ejes, ¿sí? No es necesario. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Entonces tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Que esta fuerza normal, y tenemos esta que viene siendo la componente del peso en el eje Y, que viene siendo menos mg2 coseno de θ igual a 0. Tercera ecuación. ¿Listo? Coseno, ¿por qué? Porque pues es el lado adyacente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar la ecuación 1, que era la ecuación anterior de la diapositiva anterior, y esta ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 es esta, y la ecuación 2, pues, la ecuación 2 es esta, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las dos ecuaciones. ¿Y para qué sumamos? Pues vamos a usar el método de eliminación. ¿Listo? ¿Cuál es el método de eliminación? Recordemos que en los ejercicios pasados usábamos el método de sustitución, porque ya tenemos, ¿qué? Dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras incógnitas acá? Acá tenemos tensión y aceleración. Lo demás lo conocemos, es decir, tenemos tensión y aceleración de incógnitas. En la ecuación 1 también teníamos las mismas incógnitas, entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a solucionar nuestro sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Listo? Dijimos, vamos a sumarlas. ¿Por qué las vamos a sumar? Porque aquí nos damos cuenta que podemos eliminar esta T. ¿Listo? Así consiste el método de eliminación. Eliminación, ¿cómo eliminamos algo? Pues muy fácil. Eliminamos algo, por ejemplo, digamos que tengo 3x, quiero eliminar con, digamos acá, con menos 3x. ¿Listo? Si yo sumo estos dos términos, entonces yo al sumar 3x menos 3x me da ¿qué? Pues me da 0, ¿verdad? Las puedo eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden eliminar? Porque tienen igual coeficiente, ¿sí? Tienen igual, tengo arriba 3x y abajo 3, ¿sí? Arriba 3 y abajo 3. Entonces, el coeficiente es el mismo. Y además, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, positivo y negativo, pues obviamente tengo 3x y debo 3x, pues pago las 3x y quedo sin nada. Entonces, automáticamente, pues yo las estoy eliminando. ¿Listo? Ese es el método de eliminación. Entonces, ¿qué deben tener?
deben tener la misma incógnita con el mismo coeficiente y una positiva y una negativa para que se me pueda eliminar. Entonces, por lo tanto, yo voy a sumar estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y al sumar las dos, pues voy a sumar todo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, al sumar estas dos me da que esta T y este menos T se me van automáticamente. Entonces, me quedó lo siguiente. Me quedó M1G menos M1G, ¿verdad? Aquí saqué la G, pero pues si ustedes desean no la sacan, no pasa nada. Y más M2G seno de teta, ¿sí? Lo saqué porque pues vi que tenía un factor común G, entonces hice eso. Igual, ¿verdad? Igual y sumo acá en el lado positivo en el lado derecho del igual. Entonces, M1A más M2A, pues me da M1 más M2 y también saqué factor común A. ¿Listo? De acá, ¿qué podemos ver? Pues si ustedes observan lo que acabamos de hacer con el método de eliminación, pues su nombre lo dice, eliminamos una de las incógnitas, ¿verdad? Al eliminar esta incógnita T, pues solo nos quedó una incógnita. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita. Como ya tengo una ecuación, una incógnita, entonces, pues la aceleración que le está haciendo estas masas a la aceleración, pues estas masas M1 y M2 están multiplicando. Entonces, para que la aceleración me quede solita, pues la paso a dividir, este término lo paso a dividir y automáticamente ya tengo la aceleración en términos, ¿verdad? Pareciera que la aceleración nos da un valor muy extraño, pero no, son términos conocidos. Mire, tenemos masa, gravedad, masa 2, el ángulo, que son términos que el ejercicio nos los dio, ¿sí? Entonces ya tenemos, de esta forma, tenemos que la aceleración del sistema es esto. Si tuviéramos valores numéricos, pues vendríamos a reemplazarlos y pues nos daría un valor numérico nuestra aceleración. ¿Listo? ¿Qué nos queda hacer? Bueno, entonces ya hallamos la aceleración del sistema, nos queda hacer es encontrar la ecuación que es más fácil de reemplazar, pues voy a sustituir la aceleración. Entonces nos queda la siguiente, nos queda la tensión, ahí volví a escribir la ecuación 1, sí, para que no se nos olvide, y vamos es solo a sustituir, ¿listo? Hacemos una sustitución, entonces tengo T menos M1G igual a M1 por aceleración. ¿Qué es la aceleración? Viene dada por todo este término que ya lo hallamos anteriormente. ¿Qué nos queda hacer entonces? Nos queda hacer despejar la tensión. Entonces, para que la tensión nos quede despejada, el único término que está por ahí, que nos está restando la tensión, ¿verdad? Es este término, M1G. Entonces, como está restando, lo paso al otro lado del igual a hacer operación inversa. Está restando, pasa a sumar. Entonces, observemos ese término que tenemos acá de la tensión. Entonces, tendremos tensión M1, mire, todo este término que no lo moví porque pues está al otro lado del igual, y lo pasé al otro lado. Entonces, observemos que ya esta ecuación que tenemos acá, pues es una ecuación que ya está en términos conocidos, está en términos de M1, M2, G y el ángulo. ¿Listo? Por lo tanto, esa viene siendo la tensión de nuestro sistema. Estos ejercicios son fáciles, las leyes de Newton son muy fáciles de hacer, siempre y cuando sepan ustedes despejar y sepan solucionar ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Si a alguno de ustedes se les dificulta esa parte, pues deben practicarla, buscar en videos, en YouTube,
o estudiar de los cuadernos, o preguntar, ir a asesorías, ¿verdad? Para que puedan solucionar todas esas dudas que pues en realidad son dudas más matemáticas que físicas, ¿listo? Pero pues igual tienen que solucionar. Ejemplo 2. Continuamos. Entonces dice, 3 objetos se conectan sobre una mesa como se muestra en la figura. Entonces tenemos esto. ¿Listo? Tenemos una mesa y la mesa tiene un coeficiente de fricción. Entonces acá ya nos están diciendo que tenemos un coeficiente de fricción. Entonces, como ya tenemos un coeficiente de fricción, pues vamos a tener la fuerza de rozamiento. Los objetos tienen masas de 4, 1 y 2 kilogramos y las poleas no tienen fricción. Determine la aceleración de cada objeto y determine las tensiones de las cuerdas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a analizar un poquito el gráfico. Entonces, tenemos una masa 4 kilogramos, que está al lado izquierdo de la masa M1. Entonces, esa masa está atada por el lado izquierdo a 1 kilogramo. También tenemos que una masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Que está atada a la masa de 1 kilogramo, está atada al lado derecho. Entonces, observemos acá que tenemos 2 cuerdas, por lo tanto vamos a tener 2 tensiones. Además, tenemos una fuerza de rozamiento. Cuidado con esto porque esto no es la fuerza de rozamiento. Este es el coeficiente de fricción, ¿sí? El coeficiente de rozamiento de 0,35. Listo, entonces empezamos a hacer, vamos a hacer cada uno de los diagramas, un diagrama para cada masa, ¿verdad? Entonces tenemos 3 masas, por lo tanto vamos a tener 3 diagramas. Entonces empezamos. Diagrama para la masa 1. ¿Cuál es nuestra masa 1? Esta masa de 4 kilogramos. Entonces hacemos nuestro diagrama. Entonces observemos que para esta masa vamos a tener un peso, ¿verdad? El peso M1G. Y vamos a tener una tensión que va hacia arriba. Para plantear las ecuaciones, pues debemos darle un sentido de movimiento, darle un movimiento a este sistema, ¿sí? Para ver si nos toca cambiar los ejes, ¿no? Por el cuento de la aceleración va en el eje positivo, ¿sí? Entonces, miremos hacia dónde se nos va a mover este sistema. Entonces, aquí pues usamos un poquito la lógica y vemos que esta masa de 4 kilogramos, pues obviamente nos va a hacer que el sistema se nos mueva hacia la izquierda. Es decir, que esta masa se nos mueve hacia arriba. Esta masa se nos irá en este sentido y esta masa pues hará que se va a caer. ¿Listo? Va a caer. Es decir, que todo el sistema se nos mueve así. Esas flechitas que acabé de dibujar es la aceleración de nuestro sistema. Entonces, si decimos eso, pues vemos que este es el diagrama para la masa de 4 kilogramos. O sea que vamos a dibujar por ahí afuera la aceleración y la aceleración va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa aceleración, pues podemos plantear nuestra ecuación. Sumatoria de fuerzas en X, observamos que no hay ninguna fuerza en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a M1 por A. ¿Por qué por M1 por A? Porque la masa se nos va a mover en Y, ¿sí o no? Se tiene un movimiento en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Entonces hacemos el respectivo análisis. Entonces observamos, la aceleración, este viene siendo nuestro eje positivo, por lo tanto la tensión está contraria a la aceleración, es negativa, más M1G igual a M1 por aceleración. Listo. ¿Qué más hacemos? Podemos reemplazar pues lo que conocemos, ¿eh? Entonces tenemos T1 no lo conozco, pues no puedo reemplazarlo.
M1G sí lo conozco porque la masa M1 es de 4 kilogramos y la gravedad es 10, por lo tanto M1G es 40. M1 lo conozco, es 4, y por la aceleración, esa viene siendo nuestra primera ecuación, menos C1 más. No podemos continuar con esta ecuación, ¿por qué? Porque pues ya les dije, o bueno, analizamos acá que no conozco T1 y no conozco la aceleración. Es decir, que tengo dos incógnitas, una ecuación, pues nos tocaría parar ahí con esa ecuación. Vamos a ver qué más podemos hacer. Para M2, entonces para M2, espérame un momento, borro, listo. Entonces, como no pudimos hacer nada más, entonces analizamos el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces, para la masa 2 tenemos lo siguiente. Vamos a tener una fuerza normal, ¿verdad? Tenemos una fuerza normal porque esa masa M2 sí está sobre una superficie, entonces es una fuerza normal. Tenemos un T1, que es la tensión que está hablando acá, a la masa de 4. Tenemos una tensión T2 porque son diferentes cuerdas, la que está atada a la masa de 2. Tenemos un peso y tenemos una fuerza de rozamiento. ¿Por qué la fuerza de rozamiento hacia allá? La fuerza de rozamiento viene en ese sentido. Bueno, borremos acá para que no se nos embolate y no nos vea como tantos términos ahí. La fuerza de rozamiento va hacia allá porque nuestra aceleración, recordemos que la aceleración va en esta dirección, ¿sí? Entonces, como la aceleración va en esta dirección y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, entonces nos quedaría en esa dirección. Listo, entonces hacemos sumatoria de fuerzas. Observemos, la aceleración está en el eje X, entonces pues igualamos a masa 2 por aceleración en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Entonces empezamos a analizar las fuerzas que tenemos en el eje X. Entonces observemos, este va a ser nuestro eje X positivo, entonces nos va a quedar T1 positivo, T2 está contraria a la aceleración, menos T2, la fuerza de rozamiento está contraria, menos fuerza de rozamiento igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Reemplazamos, ¿no? Entonces, acá, pues yo tengo reemplazada ya la fuerza de rozamiento. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Entonces, esa fuerza de rozamiento la sacamos de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué hicimos? Pues si quieren, omitamos acá un momentico y volvemos a copiarla, no hay ningún problema acá. Entonces, tapemos esto acá. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos que la fuerza en Y, tenemos fuerza normal, tenemos la fuerza normal menos el peso. Observemos que en Y lo igualamos a 0, ¿verdad? Ya les había comentado eso, pero igual yo lo vuelvo a repetir. En Y igualamos a 0 porque nuestra masa solo se traslada en el eje X. Ella no se mueve en este sentido, no se está moviendo en ese sentido. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, fuerza normal menos M2G igual a 0. Como necesitamos hallar la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento, recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Igual a ¿quién? Al coeficiente de fricción, ¿verdad? Que lo representamos con mu por la fuerza normal. Entonces, el coeficiente de fricción nos lo está dando el ejercicio. La fuerza normal no la tenemos, pero la podemos hallar con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, hallamos la fuerza normal. Y, ¿cómo la llamo? Reemplazamos esto, ¿no? Masa 2, ¿cuánto era? La masa 2 era 1 kilogramo.
por la gravedad 10, entonces esto está negativo, lo paso al otro lado del igual, me queda positivo, por lo tanto tenemos que la fuerza normal es igual a 10 newton. Entonces, como a mí no me piden la fuerza normal, pero la necesito para hallar la fuerza de fricción, entonces la fuerza de rozamiento, ¿sí? Fuerza de fricción, fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de fricción, que era 0,35, por la fuerza normal, que en este caso nos dio 10. Entonces, la fuerza de fricción nos da un valor de 3,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué venimos a analizar? Que esto ya lo conocemos, ya no es un incógnito. Esto también lo podemos reemplazar y entonces nuestra ecuación 2 nos queda de la siguiente forma. ¿T1 lo conozco? No, entonces T1 sigue siendo T1. Me queda menos T2, ¿verdad? Tampoco lo conozco. Menos la fuerza de rozamiento. Ah, pero la fuerza de rozamiento ya la conozco, es 3,5. Igual a M2. ¿Cuánto es M2? M2 vale 1 por A, entonces da A. ¿Listo? Entonces esa viene siendo nuestra ecuación número 2. ¿Listo? Que la vamos a tener por ahí en cuenta. Entonces, si observamos nuestra ecuación número 2, tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Entonces, más complicado aún, ¿no? Peor aún porque necesitamos otra ecuación. Ya teníamos la ecuación 1 que nos salió del diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Tenemos ahora esta ecuación, pero además de que tenemos ya otra ecuación, se nos agregó otra incógnita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos encontrar otra ecuación para que nuestro sistema tenga solución. Entonces, ¿qué hacemos? Analizar el diagrama de cuerpo libre para la masa M3. Este es nuestro diagrama. Observemos que la masa M3 tiene estas fuerzas, ¿listo? Entonces, ¿qué tenía nuestra masa M3? Estaba colgando, recordemos, entonces tiene una tensión 2 y tiene un peso M3. No tiene fricción porque no está sobre una superficie, no tiene fuerza normal porque no está sobre una superficie. La aceleración para este sistema, ¿cómo era? Pues si esta va para allá, ¿esta cómo era? Recordemos que no subía, se subía, iba para arriba esta masa. ¿Listo? Entonces esta viene siendo la aceleración. Entonces planteamos nuestras ecuaciones, tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 3 por aceleración, ¿verdad? A masa 3 por aceleración porque se mueve en el eje Y, es lógico. Entonces, como se mueve en el eje Y, pues ese eje, esa ecuación en Y, la igualamos a masa por aceleración. Entonces, listo. Tenemos tensión 2, ¿verdad? Revisemos los signos. Observe que la tensión está paralela, está en la misma dirección de la aceleración, por lo tanto es T2 positivo. Y el peso va en sentido contrario. Entonces, nos queda menos M3 igual a M3A. ¿Listo? ¿Podemos sustituir algo? Sí, podemos reemplazar, ¿verdad? Lo que podamos sustituir, lo sustituimos. Entonces, podemos reemplazar M3, que viene siendo 2 kilogramos y la gravedad 10, entonces nos da que M3 es igual a 20 y M3 la sustituimos por 2, entonces ya tenemos tres ecuaciones. Tres ecuaciones, tres incógnitas. O sea que pues ya nuestro sistema tiene solución. Ya es solo que solucionar nuestro sistema de tres incógnitas, tres ecuaciones, como lo podamos solucionar, como ustedes manejen mejor ese cuento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues vamos a sumar las tres ecuaciones para ver qué se nos puede eliminar y ver y poder solucionar nuestro sistema.
Listo. Entonces, continuamos. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. La primera ecuación la escribimos. La siguiente ecuación es la ecuación número 2 y esta viene siendo nuestra ecuación número 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar esas tres ecuaciones. Al sumar esas tres ecuaciones, pues observamos que algunos términos se nos van a eliminar. ¿Como cuáles? Observemos acá que se nos elimina. Mire, tenemos menos T1 y tenemos un T1 positivo, entonces se nos elimina. Tenemos un menos tensión 2 y tenemos una tensión 2, entonces se nos elimina. Entonces, ¿qué nos quedó ahí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos queda sumar estos tres términos y las masas. Al sumar tenemos 20, 40 menos 3,5, entonces nos da 16,5. Estamos sumando todo hacia abajo. Y tenemos 1A, 2A y 4A. Entonces, por lo tanto, tenemos 7A. ¿Listo? ¿Qué nos queda hacer? Observemos, pues aquí se nos eliminó de las tres incógnitas que teníamos, nos quedó solo una ecuación, una incógnita. Entonces nos quedó la aceleración de incógnita y este 7, pues aquí ya podemos despejar, ¿verdad? Un despeje de preescolar. Y entonces tenemos que este 7 está multiplicando a la A, pues ¿qué pasa a hacer? Pues pasa a dividir. Entonces 16,5 lo divido entre 7 nos da un valor de 2,35 metros sobre segundo cuadrado. Viene siendo la aceleración de nuestro sistema. ¿Qué nos queda hacer? Entonces, pues ya llevamos la mitad del recorrido, ya hallamos una de las incógnitas. La otra pregunta era la tensión de las cuerdas. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos alguna de las ecuaciones en las que tengamos la tensión 1 o la tensión 2. En este caso voy a sustituir la aceleración en la ecuación 1, en mi ecuación 1, y sustituyo. Entonces, me quedó menos T1 más 40 igual a 4 por la aceleración, pero la aceleración ya la encontré, que es 2,35. Por lo tanto, me quedó que T1, despejo, ¿verdad? Despejo acá. Este 40 lo puedo pasar para allá, hago la operación en calculadora y me queda que T1 toma un valor de 30,6 newton. ¿Listo? Entonces, acá como despejé, vamos a hacerlo aquí rapidito para que, pues, si se perdieron en algún lado del despeje, entonces esto puedan recapitular. Entonces, tenemos menos T1, ¿verdad? Tengo menos T1 igual a 4 por 2,35. Entonces, multiplicamos eso. 4 por 2,35 me da 9,4. Entonces, nos da 9,4 menos, ¿verdad? 40 pasa al otro lado, entonces por lo tanto queda negativo, menos 40. Entonces, ¿eso cuánto nos da? 9,4, 9,4 menos 40, eso nos da un valor de menos 30,6. Eso nos da que menos T1 es igual a menos 30,6. ¿Listo? Newton. Observemos acá que tenemos un menos acá y un menos acá, pues se pueden cancelar los menos, ¿verdad? Entonces nos queda que T1 es igual a 30,6. ¿Listo? Entonces de ahí les hice el despegue. Ahora T2. T2, ¿qué hacemos? Pues pueden sustituir T2 en cualquiera de las ecuaciones, pues yo usé, para más fácil, ¿no? Usé esta ecuación, la ecuación 3, pero no quiere decir que si ustedes lo reemplazan en esta ecuación no les vaya a dar, les debe dar lo mismo, ¿listo? Sino que pues es más simple la ecuación 3. Es eso, por facilitarnos la vida. Entonces, tenemos que
T2 menos 20 es igual a 2 por 2,35, sustituir la aceleración y hago el despeje. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer ahí? Entonces, observemos, este menos 20 lo puedo pasar para acá, ¿verdad? Lo paso a sumar, entonces nos quedó que la tensión de 2 es igual a 24,7. Entonces, ya tenemos la tensión 2, 24,7, la tensión 1, 30,6 y tenemos también la aceleración. Entonces, ya de esa forma queda concluido nuestro ejercicio. Ejemplo 3. Vamos a borrar. Pero se me olvida borrar. Ejemplo 3. Calculen la aceleración de los cuerpos y la tensión de los cables de la figura siguiente. El coeficiente de rozamiento es 0,5 para cada una de las superficies. Este es el ejercicio número 3. ¿Listo? Este ejercicio número 3, entonces tenemos 3 masas y nos piden la aceleración de los cuerpos. ¿Cómo creen que se mueve este sistema? Pues este sistema, ¿verdad? Este sistema vamos a hacerle la dirección del movimiento, ¿no? Pues a mi parecer, esta masa va a ir a moverse hacia abajo, esta se va a trasladar en esta dirección y esta se va a mover en esta dirección. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues los diagramas de cuerpo libre para M1, para M2 y para M3. ¿Listo? M1, ¿qué tiene? Entonces nos dicen que tenemos rozamiento. Entonces M1, vamos a dibujar rápidamente. Les voy a dibujar hasta los diagramas de cuerpo libre y ustedes pues continúan con su ejercicio en su casa. Entonces, M1 está sobre una superficie, por lo tanto tiene una fuerza normal. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Tiene un peso, tiene una masa, tiene un peso. Entonces pongámosle acá W1, ¿sí? Listo. ¿Qué más tiene? Tiene una tensión, ¿verdad? Una tensión en esta dirección. Vamos a poner, hay 2 cuerdas, entonces debemos identificar la tensión, ¿no? Entonces pongámosle que sea tensión 1 esta. ¿Qué más tiene? Coeficiente de rozamiento. Entonces acá dibujamos el coeficiente de rozamiento en sentido contrario, ¿verdad? A la aceleración. Este viene siendo nuestra fuerza de rozamiento. Listo. Además, bueno, vamos a tener 2 fuerzas de rozamiento, entonces por lo tanto es importante anotar que este es nuestro fuerza de rozamiento 1. ¿Listo? La aceleración, vamos a dibujar acá la aceleración. Vamos a dibujarla de otro color, perdonen, hay que les cambie el color, pero para que no se nos confunda con el diagrama de cuerpo libre, con la fuerza, ¿no? Listo. Para M2, ¿qué vamos a tener? M2 tenemos, entonces, tenemos una tensión 1 hacia este lado. Un momento. A tener una tensión 1 hacia este lado. Tensión 1. ¿Qué más vamos a tener? Una tensión 2. Una tensión 2. Tensión 2. ¿Qué más vamos a tener? Está sobre una superficie, por lo tanto tiene una fuerza de normal. Y es una masa 2, entonces pongamos una fuerza normal 2 porque, pues, para no confundirla con esta fuerza normal. ¿Qué más tiene? Tiene un peso que va hacia abajo, ya sabemos, el peso va hacia abajo. ¿Listo? La aceleración, vamos a dibujar la aceleración en este sistema.
¿Qué más nos falta para esta masa 2? Nos falta la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va aquí también sobre T1, pero pues vamos a hacerla como de otro color para que la puedan identificar, ¿sí? Vamos a hacer la fucsia, ¿verdad? Va ahí encimita, pero pues para que la puedan visualizar e identificar, pues yo la dibujo ahí más arriba. ¿Listo? Pero en realidad esa va ahí también sobre T1, ¿listo? Listo. El ángulo en dónde nos queda. Entonces, este ángulo nos queda. Esta línea viene siendo esta línea, o sea, la perpendicular a esa línea viene siendo esta. Esta línea horizontal, que vamos a hacerle un churrusquito, la línea horizontal viene siendo, esta línea horizontal es esa misma línea, y entonces una perpendicular a esa línea viene siendo ¿cuál? Pues a esta línea amarilla, pues la perpendicular viene siendo esta. Por lo tanto, el ángulo me queda acá. Aquí nos quedan ¿cuántos grados? Nos quedan 37 grados. Voy a ponerlo rojo. ¿Listo? Ahí queda. Esto también les había comentado que por lo general el ángulo nos queda con respecto al eje Y. Como este es mi eje Y, entonces pues ahí queda el ángulo. Y para T3, para la masa M3, perdón, para la masa M3 tenemos un peso. Vamos a cambiar el color. Un peso que viene hacia abajo, ¿verdad? Esta es la tensión T3. Perdón, este es el peso 3, W3, ¿sí? Este es W3 y tenemos, además para esta masa, tenemos una tensión, ¿verdad? Que va hacia arriba. Espera un momento. Tenemos acá una tensión que va hacia arriba y es la tensión 2, ¿no? Es la misma tensión. Eso. ¿Listo? No tenemos nada más. Vamos a dibujar es la aceleración. Para esta masa la aceleración viene hacia abajo. Esa viene siendo nuestra aceleración. Listo. Acá se me olvidó escribirles porque pues no identifiqué no identifiqué este peso para que no se vayan a embolatar cuando estén planteando las ecuaciones. Este viene siendo el peso número 2. Y acá esta fuerza normal viene siendo normal 1. ¿Qué les queda hacer? Les queda plantear las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones de cada uno de los diagramas, o sea, van a tener dos ecuaciones, 4, 6 ecuaciones, ¿verdad? Para que tengan solución el sistema. Entonces, espero que lo solucionen de la mejor manera y nos vemos la próxima clase.